Buenas hermanos, Dios les bendiga. Quiero agradecer sus oraciones. Me siento mucho mejor de salud, gracias a Dios. Así que espero que hoy con el mensaje las cosas marchen mejor que el domingo pasado. Igualmente mi esposa Ruth, el domingo se sintió mal. Le bajó la presión por deshidratación, pero enseguida fue controlada, todo para bien, gracias a Dios. Tuvo su cirugía, muy dolorosa porque es de muchos huesitos ahí en el pie, pero se recupera muy bien, así que está en el proceso de recuperación. Gracias hermanos por sus oraciones y por todas sus atenciones. En mi país dicen de carambola. Me ha tocado a mí la bendición porque he comido comida riquísima que las hermanas han llevado a mi casa. Y aunque yo estoy bien, y también el problema de Ruth es en el pie, no tiene nada con el estómago, está perfecta el estómago. Pero gracias hermanos, hermanas sobre todo, que le han ayudado, han estado con nosotros en este tiempo de enfermedad. Así que Dios les bendiga. Gracias otra vez. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te alabo y te bendigo porque eres bueno, porque tu misericordia es maravillosa. Y en este momento, Señor, queremos suplicarte que por tu amor, por tu poder, por tu Espíritu Santo, podamos recibir hoy todos los que estamos aquí y todos los que vayan a escuchar este mensaje por la internet, que recibamos palabra tuya, palabra para edificación, palabra para crecimiento espiritual, palabra tuya, Señor, para poder ser mejores, fieles siervos tuyos. Así que te suplico que tú nos ayudes a prestarte atención, que no nos entretengamos con otras cosas en nuestra mente, que pongamos todos los sentidos para escucharte, escuchar de tu palabra, y que tu Espíritu Santo sobre todo toque nuestro corazón, para que no seamos solo oidores de tu palabra, sino sobre todo seamos hacedores de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, este es el segundo mensaje de una serie de mensajes que estuve orando sobre esto por un tiempo, porque creía que era un tema muy importante que tenemos que considerar, dado los tiempos que estamos viviendo. La Biblia enseña que según se acerca la segunda venida de Cristo, van a haber más milagros, gente haciendo milagros. Pero lo interesante de este asunto de los milagros es que según la misma palabra, no todos los milagros van a proceder de Dios. Satanás también tiene poder para hacer milagros y para confundir. Quiere decir que teniendo en cuenta este tema tan importante, preparamos esta serie de mensajes sobre los milagros según la vida y la práctica del Señor Jesucristo. Quiere decir que lo que vamos a hacer, y comenzamos a hacer el domingo pasado, yo les invito a los que no estuvieron, vayan a la internet, vayan a la página de la iglesia y escuchen el mensaje, para que mantengan el hilo, porque realmente el tema es, si no oímos los 4 mensajes va a estar incompleto. De verdad, este es un tema que hay que escucharlo los 4, porque los 4 se complementan sobre esta verdad acerca de los milagros según Jesucristo. Así que lo que empezamos a hacer y vamos a estar haciendo es analizando bíblicamente, meditando sobre los milagros que Cristo hizo. Así de sencillo. Vamos a mirar lo que Él hizo, cómo Él ejecutó sus milagros, qué pasó en esos milagros, y de ahí obtener la enseñanza para nosotros acerca de los milagros. Vimos el domingo pasado que hay algo que es común, y es que los milagros que el Señor Jesucristo hizo fueron a partir de un problema a resolver, un asunto que era imposible para alguien resolver humanamente, que ese problema fue llevado a Cristo y que el Señor Jesucristo hizo algo sobrenatural. Y vamos a mantener eso en mente. Para que exista un milagro tiene que haber algo sobrenatural, algo que un médico no puede hacer, algo sobrenatural donde se vea, que se sepa que la mano de Dios estuvo ahí. Si no, no está el milagro. ¿Está bien? Que realmente es real y que el Señor Jesús lo hizo para beneficio de alguien. Así que vimos eso. Ahora, hoy vamos a estar mirando que realmente los milagros ocurrieron en el tiempo de Jesús y en mi punto de vista siguen ocurriendo solo cuando Cristo quiere.
solo cuando Él quiere. Y este es un punto importante, porque se manipula mucho la voluntad de Dios, y con eso creo yo que hay mucha confusión. Sobre todo cuando analizamos lo que es la fe y Dios contestando oraciones y cosas así. Pero vamos a ver hoy que los milagros que Cristo hizo ocurrieron solamente cuando Él quiso que ocurrieran, cuando Él quiso y como Él quiso. Y eso es importante. Por ejemplo, el domingo pasado pudimos ver, ahí en Mateo 8, 2 al 3, que cuando el leproso pidió al Señor Jesús un milagro de sanidad, el Señor en el versículo 2 dijo, Él le dijo a Cristo, si quieres. Así que Él se sometió y dijo, si tú quieres puedes limpiarme. Y dice que el Señor le contestó, versículo 3, dijo, quiero. Así que humildemente el leproso dijo, si quieres hacerlo, el Señor dijo, yo sí quiero hacerlo. Y dice que lo curó, dice que al instante su lepra desapareció. Igualmente cuando el centurión romano vino pidiendo ayuda, y eso lo vimos el domingo pasado, por su siervo, por su criado paralítico, el Señor antes de hacer el milagro dijo, yo iré y lo sanaré. Quiere decir, el Señor tomó una decisión. Pudo haber dicho, ni voy a ir ni lo voy a sanar, así que olvídate de eso. Pero no, Él tomó esa decisión. Es más, en el caso de la tormenta, que también estudiamos el domingo pasado, cuando la barca parecía que se hundía, los discípulos allí tuvieron fe. No tenían fe. Los discípulos estaban temblando. Sin embargo, estuvo a bien de parte del Señor, quiso hacer un milagro. No fue respondiendo a la fe de esos discípulos, al contrario, les llamó la atención que no tenían fe o que tenían muy poca fe. En el caso, por ejemplo, que también vimos el domingo pasado con relación a Lázaro, que el Señor lo resucitó de entre los muertos, cuando se clamó al Señor por ayuda porque Lázaro estaba enfermo, en ese momento su decisión fue no ir. Quiere decir que el Señor Jesucristo no quiso sanar a Lázaro. Claro, vemos en la historia que tenía un plan mejor que sanarlo, que era esperar que se muriera y después resucitarlo al cuarto día, al tercer día. Quiere decir, al cuarto día, perdón. Quiere decir que cada milagro de Cristo siempre contó con que Él quiso hacerlo. Y yo creo que eso es una enseñanza muy importante para nosotros en estos tiempos, cuando necesitamos un milagro de Cristo. Cuando necesitamos un milagro del Señor. Reconocer y entender que por encima de todo, incluyendo nuestra propia fe, está la voluntad soberana y maravillosa de nuestro Dios. Eso es importante reconocerlo y entenderlo. Yo sé que para muchos les es difícil aceptar esto porque no quieren arriesgarse. Tienen miedo o tenemos miedo que la voluntad de Dios no sea contestarnos lo que estamos pidiendo. ¿Sí o no? Y como tenemos ese miedo, no quiere salir de nuestra boca decirle, pero Señor, haz tu voluntad. Porque estamos clamando porque nuestro hijo se sane. Porque estamos clamando porque nuestra mamá se sane. Porque estamos clamando por este problema y pensamos que estamos poniendo en riesgo el asunto si le decimos al Señor al final que lo pidamos, pero hágase tu voluntad. Y yo quiero que lo que queremos aprender hoy, conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios y a los milagros que Cristo hizo, de que no hay tal riesgo. Porque la voluntad de Dios siempre va a ser buena. La voluntad de Dios siempre va a ser aún a veces mejor, escuchen, que lo que estamos pidiendo. Y yo sé que eso no es fácil. Pero vamos a ver algunos de estos milagros. Y el primero de lo que habla aquí es de esos que, como dijimos el domingo pasado, son generales. El Señor habla no de una persona, sino de un grupo. Y vamos a ver, por favor, busquen en sus Biblias Mateo capítulo 14, versículos 13 y 14. Mateo 14, 13 y 14. Dice, y oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud
y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Así que aquí no vemos un milagro, aquí vemos varios milagros, no especifica cuántos son, pero dice que era una gran multitud. Y de esa gran multitud de seguidores que querían escuchar de Cristo había muchos enfermos. Y dice que el Señor Jesucristo los sanó. ¿A cuántos? Bueno, no dice, pero todos los que están enfermos. Él los sanó. Hizo un tremendo milagro de sanidad colectiva a todos aquellos que le estaban siguiendo en aquel momento. Ahora, si vemos el versículo 14, hermanos, el Señor ejecutó 3 acciones. Lo primero que hizo fue que vio a la multitud. Ahora, que bueno, los vio, tiene ojos para mirar, ¿verdad? Pero definitivamente el Señor los miró con unos ojos especiales, ¿sí o no? Porque ¿cómo continúa? Tuvo compasión. Así que definitivamente cuando el Señor los miró, quizás vio algo que otros no veían. Bueno, como cantamos ese lindo coro que el Señor no es igual que nosotros. Y cuando yo estaba alabando al Señor ahí sentado en mi esquinita y decimos que el Señor no es igual que nosotros, decía, gracias Señor que no eres igual que yo. Gracias Señor porque tú eres quien tú eres. Porque nosotros muchas veces miramos a la gente y lo que miramos es otra cosa. Y miramos para juzgar o para criticar o para decir otras cosas. Pero el Señor cuando los vio que tuvo compasión. Y cuando vio la multitud y tuvo compasión, la tercera acción que fue, sanó. Sanó a los que estaban enfermos. Yo no sé, posiblemente sí, de esos que estaban buscando sanidad, pero ahí en la Biblia el caso no los especifica, sencillamente estaban allí porque querían seguir a Cristo. Quizás muchos de los que estaban allí sencillamente querían aprender de las palabras de Cristo. Definitivamente ahí no se menciona para nada que alguno de ellos tuvo fe en Jesucristo. Ahí no se menciona que ninguno de ellos le pidió sanidad a Jesucristo. Así que sencillamente ellos lo que estaban era allí. Alguien dijo en el lugar correcto, en el momento correcto. Estaban en un lugar donde estaban a la vista de Jesucristo. Estaban siguiendo, estaban buscando. Y dice el versículo 13 que esa gente los oyó de Cristo y quisieron seguirle. Así que por lo que estoy mirando en el texto, ellos lo que querían era ¿qué cosa? Seguir oyendo. Posiblemente el Señor, no lo dice ahí, pero que a lo mejor dejó una parábola a medias o dejó alguna enseñanza. Sencillamente se fueron impresionados por lo que Cristo estaba hablando. Y fueron, lo oyeron. Oye, ¿cómo habla ese hombre? Oye, ¿qué poder tiene en la predicación? Oye, ¿qué enseñanzas más lindas que tienen? ¿Sabe qué? Vamos. Y los que fueron, que estaban enfermos, fueron bendecidos. Fueron curados. Porque fueron vistos por Jesús, por el Hijo de Dios. Los que escucharon pero no fueron, se quedaron fuera. ¿Sí o no? Los que estaban enfermos, pero no, oye, pero ir allá, si está en un lugar desierto, oye, meterse allá en el desierto ese. Oye, caminar hasta allá, no sé, yo tengo otras cosas que hacer. Oye, si yo estoy muy cómodo aquí en mi casita con los pies metidos en una palangana de agua, que me duelen los pies, estoy tranquilo. Ahora, seguir ese hombre. No, si tengo un dolor horrible en el reuma, se quedó con el reuma. Si hubiera ido, se hubiera curado, hubiera sido parte de un tremendo y un maravilloso milagro del Señor Jesús. ¿Qué enseñanza yo tengo de esto? Posiblemente usted lo está pensando ahí donde está sentado. Que vale la pena seguir a Cristo. Que vale la pena estar cerca del Señor. Que vale la pena salir de la comodidad muchas veces de nuestras casas e ir a un grupo pequeño o venir a la iglesia o hacer ese trabajo en la iglesia o venir al ayuno y oración de la iglesia o hacer algo con nuestros hermanos, porque yo no sé en qué momento cerca del Señor y sirviendo al Señor voy a ser bendecido por un milagro del Señor. Porque cuando el Señor levanta sus ojos a mirar su congregación, yo voy a estar allí.
Y lo que somos ya de ese grupo quedamos pocos, los hermanos de la cruz, etcétera, de ese grupo de aquella época quedamos aquí bien poquito. Pero yo lo he dicho varias veces y ellos son testigos. Teníamos culto por la tarde los domingos. ¿Cuántos se quedaban aquí y regresaban al culto? Oigan, me estamos hablando que es... Imagínense tú este mismo templo así con 3 personas, 4, 5. Aquello deprimía. Al final dejamos de hacer eso. Y los hermanos eran de los que se quedaban, por eso le pregunto a ellos. Viviendo donde viven, ¿sabe cuál es la técnica que ellos usaban? No sé yo. Se quedaban desde las 12 de la tarde hasta las 6 de la tarde que empezaba el culto. Todo el día aquí se metían ellos por no ir a su casa y quedarse al culto. Y Dios premió su fidelidad. Y déjenme, ¿por qué hago esa historia? Porque yo sí era de los que me quedaba a pesar de que no era el pastor. ¿Está bien? Estoy hablando de la época que yo no era el pastor todavía. Yo les garantizo a ustedes en el nombre del Señor que los 4 gatos, 6 gatos que estuvimos aquí, en este templo, nunca me arrepentí de haber venido a la iglesia. Algo el Señor me dijo, sea con un himno que se cantó, sea con el mensaje del pastor, aunque seamos los que seamos. Cuando estamos en las cosas del Señor, cuando estamos cerca de Él, bendiciones ocurren. Milagros ocurren, cosas maravillosas. Y no tienen que ser cosas grandes como que los enfermos sean curados así masivamente. Puede ser una palabra del Espíritu Santo que redarguya mi corazón en ese día cuando más yo lo necesitaba. Una palabra de aliento, una palabra de Dios. Y por estar en el lugar correcto, en el momento correcto, fui bendecido. Yo no sé cuántos de los que están aquí, que están sirviendo al Señor y están saliendo a visitar o están haciendo algo en la obra del Señor, pueden unirse conmigo en esta realidad. Cuando salimos a hacer bendición, los primeros bendecidos somos nosotros. ¿Sí o no? Los que hemos ido al viaje misionero en Nicaragua, los que hemos ido a cualquier otra cosa en la obra del Señor, ¿quiénes son los primeros bendecidos? Los que hemos ido, sencillamente. Porque cuando estamos haciendo lo que hay que hacer, estamos cerca del Señor. Estamos al alcance de sus manos. Y Él cuando mira a su pueblo, cuando mira a su gente cerca de Él, mira con ojos distintos. Ojos de misericordia. Ojos especiales. Y puede haber una sorpresa. Una sorpresa agradable. Porque esta gente, yo estoy seguro, por lo que estoy mirando en el texto, que ninguno pensaba regresar sano a su casa ese día, ¿verdad que no? Pero ocurrió el milagro. El Señor los vio y no pasaron inadvertidos delante de Dios, delante de Jesús, porque Él tiene no solamente lindos ojos y grandes ojos, sino un gran corazón sobre todo. Y cuando Él mira, Él vio necesidades. Hubo compasión y hubo sanidad. Hay un milagro muy conocido de Cristo, quizás este sea uno de los más famosos, más conocidos, y es uno de esos casos donde ocurre lógicamente, igual que todos, algo sobrenatural, donde lo único que hubo fue la voluntad de Cristo, porque no había fe por ningún lado. Y yo les invito a buscar en sus Biblias, igual ahí mismo en Mateo 14, los versículos 15 al 21. Mateo 14, 15 al 21. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ahí no hay petición de milagro ninguno, ¿verdad que no? Al contrario, está diciendo, Señor, mira la hora que es, aquí no hay nada que comer, esto es un desierto. Dile a la gente que se vayan a comer algo por ahí porque el tiempo es de hambre. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Eso es como diciendo, ¿eh? Y ellos dijeron, versículo 17, no tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Otro evangelista aclara que era un niño que lo había llevado, parece de merienda. 5 panes y 2 peces. Como diciendo, ¿qué de comer? Aquí no hay nada para ellos. Él les dijo, traédmelos acá. Así que un problema imposible de resolver delante del Señor, y el Señor toma cartas en el asunto. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, versículo 19, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo,
bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. No es que comieron y se quedaron con un poco de hambre. No, se saciaron porque 5 panes y 2 peces entre tanta gente hubiera pagado ni una espina por persona. Y se saciaron, dice, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Así que aquí hay números para que digan que no, que si quedó duda que fue un milagro y que fue que cada uno lo que cogió fue una escamita de pescado. Dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y todo el mundo comió porque sobró 12 cestas de comida, entre panes y peces que sobraron. Así que efectivamente, versículo 15, la gran necesidad es presentada al Señor. Pero qué necesidad, ¿no? Miles, ya sabemos que no estaba hablando de 200 gente, estaba hablando de varios miles de personas que estaban allí, que igualmente estaban por seguir al Señor Jesús. Especulando un poco, eso no está en la Biblia. Yo sospecho que había muchos más antes. Pero como pasa en muchos lugares, según se va haciendo plata, bueno, ahí no miraban la hora porque no había reloj, pero me imagino que miraban el sol. Le diría, oye Juanita, vámonos, porque mira la hora que es. No hay reloj. Mira la hora que es. Y ahorita los muchachos tienen que comer, así que vámonos, porque aquí no hay nada de nada. Así que vamos. ¿No sospechan ustedes que mucha gente ya se había ido ya? Que los que quedaban, esos 5,000, eran de los que estuvieron dispuestos a pasar hambre por tal de estar cerca del Señor y escuchar al Señor y buscar al Señor. ¿Están conmigo en eso? Ahora, ¿qué les pasó con esos que se fueron temprano? Que se quedaron con hambre. No solamente se quedaron sin hambre, sino que no vieron la gloria de Dios en un milagro increíble. ¿Por qué? Porque el asunto fue llevado a manos de Cristo. A manos del Señor que hizo los mares, los mundos y todos los pecados, y todo el mundo lo hizo el Señor. Y ahí vino entonces quien es capaz de hacer algo sobrenatural, algo que va por encima de lo que nosotros podemos entender por las leyes físicas, matemáticas y químicas. O sea que ese número aquí no cuadra. Solamente un ser que está por encima de esas leyes, que es precisamente quien las hizo, quien puede hacer algo que va por encima de una explicación científica o lógica, humanamente hablando, de lo que ha ocurrido. Ese es Jesús, ese es el Dios que creemos, la segunda persona de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Hijo haciendo un gran milagro a partir de la fe de alguien. No, ahí nadie tenía fe, ahí nadie le pidió al Señor que hiciera algo con los pececitos aquellos, sencillamente el Señor los pidió. El Señor igualmente, al igual que el milagro anterior, vio una necesidad de personas que le estaban siguiendo, de personas ahora más que eso, se estaban sacrificando con sus esposas y con sus hijos por escucharle a Él, y ahora están siendo más que bendecidos. Así que, hermanos, una gran lección. Cuando estamos haciendo algo de corazón por el Señor y para el Señor, aunque aparezca muy poquito, aunque sea muy poquito, si lo ponemos en las manos del Señor para su gloria y para su honra, grandes maravillas puede hacer Dios con eso. ¿Cuántos panes había? 5. ¿Cuántos pescaditos? 2. Ahí dice peces, pero en mi país no diríamos nunca peces, decimos pescados. Porque decimos los pescados son los que están pescados. Y los peces no están pescados, todavía están en el mar, así que eso no cuenta. Así que si lo hubiera traducido esto un cubano, habría puesto pescado. Porque estos estaban bien pescados, estaban bien muertecitos, listos para comer. Pero con esos penes y con esos pescados, se alimentaron más de 5,000 personas y sobraron 12 cestas llenas, porque el Señor que estaba allí, el que tomó eso en sus manos, es el Hijo de Dios.
Y cuando hacemos algo para su gloria o queremos hacer algo para su gloria y para su honra, en ese espíritu, se llame una construcción que queramos construir, se llame una misión que queramos hacer, si es para la gloria de Dios y si lo estamos trayendo a sus pies, algo grande y maravilloso va a hacer el Señor. Con lo que tengamos, con el presupuesto que tenemos y con los diezmadores que tenemos y con los hermanos fieles que tenemos. Si ponemos eso en las manos del Señor en el espíritu correcto y estamos dispuestos a hacer nuestra parte y sacrificar nuestra comodidad y estar con Él, aunque aparentemente vamos a estar escasos y aunque aparentemente no nos va a alcanzar lo que vamos a tener, pero cuando estamos acerca de Él y haciendo su voluntad y ponemos eso en sus manos, vamos a ver grandes cosas. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí estamos de acuerdo que nuestra iglesia necesita un milagro de Dios. Yo soy uno de esos. Porque no es fácil con todos nosotros, empezando por el que está aquí, estar unidos y hacer la obra del Señor. Quiere decir que yo me uno a aquellos que clamamos al Señor por un milagro. Para que el Señor haga grandes, grandes cosas para miles de personas, desde la ciudad de Atlanta y hasta el fin del mundo, con esta querida congregación que está aquí. Y yo creo con todo mi corazón que el Señor Jesús, que multiplicó los panes y los peces, es el mismo Señor de esta iglesia. Es el cabeza de esta iglesia y es la roca de esta iglesia. Por eso, en el nombre del Señor, los que estemos dispuestos, sean 5, sean 10 o sean 12, los que estemos dispuestos a salir de nuestra área cómoda y ponernos en las manos del Señor y marchar adelante con lo que tenemos, vamos a ver en el nombre del Señor grandes milagros. Porque el Señor no ha cambiado. Porque la necesidad no ha cambiado. Ha crecido. ¿Sabe por qué hay más necesidad ahora que en el tiempo de Cristo? Porque hay más gente. En esa época aquí estaban, no sé, 4 tribus de Navajo y Cherokee, no sé dónde, aquí en América. Si es que había alguno. Y ahora que hay millones y millones del mundo entero, nada más que en este país. Quiere decir que como el corazón del hombre sigue en pecado, como que el hombre sigue necesitando a Jesucristo, y como que hay tantos miles y millones de hombres en la tierra, hay más necesidad. Amén. Pero ya no son los 12 discípulos, ahora una iglesia de Cristo un poquito más grande. Que nuestra iglesia sola, son todos los cristianos alrededor del mundo que le han dicho que sí a Cristo. Los que están dispuestos a ir, los que están dispuestos a poner delante del Señor sus panecitos y sus peces, que son nuestras propias pequeñas y a veces miserables vidas. Pero que en las manos de Jesucristo grandes cosas pueden ser hechas. Para la gloria de Dios, porque hermanos, el Señor lo quiere. El Señor lo quiso. Ahí no había fe, ahí no había nada. Sencillamente lo que había eran gente con hambre y discípulos que no sabían qué hacer. ¿Cuál es la fe de los discípulos? Piensen en esto. Señor, vamos a mandar a la gente para su casa porque se van a pasar un hambre horrible aquí. Esa es la fe de ellos. Le dijeron, Señor, no te preocupes, aquí tú estás tú, Señor. Aquí si ya está el club hay comida para todo el mundo. Lo que tenemos son 5 panes, pero no importa, aquí está, tú lo haces. No. Lo de los 5 panes fue respuesta a la pregunta de Cristo, ¿sí o no? Porque fueron sinceros. Tampoco iba a decirle mentira a Cristo. A veces nosotros examinamos, no hay nada. Si alguien está ahí, como muchos de nosotros, no voy a decir de quién es. Hay algo que comer, no hay nada, no, si hay 5 panes, se te olvidó los 5, no, pero que son 5 panes para 5,000 gente. No, fueron sinceros por lo menos, sí Señor, lo que es 5 panecitos, 2 pescaditos, dice el Señor, eso es suficiente. En mis manos es suficiente. En mis manos poderosas del Hijo de Dios es suficiente. Así que el Señor vio lo que tenía, vio la necesidad del hambre, vio
algo en sus manos que lo pusieron delante de él y él actuó. Ahí no hubo gritería, ahí no hubo nada del otro mundo, ahí no hubo una gran cosa. Ahí lo que hubo fue la decisión del Señor de hacer algo y algo maravilloso pasó. ¿Por qué? Porque hay un Dios maravilloso que nos ama, mira una necesidad, en este caso era hambre, en el caso nuestro puede ser cualquier necesidad en nuestras vidas, ve que estamos cerca de Él, ve que le estamos brindando lo que Él nos pide, lo que tenemos, sea lo que sea, y cuando estamos haciendo eso, algo grande pasa. Así que grandes milagros ocurren cuando sometidos a la voluntad soberana del Señor, reconociendo que tiene un gran corazón de amor para nosotros y de corazón para nosotros, sencillamente y humildemente, agarrados de su preciosa voluntad y confiados en su poder, ponemos en sus manos, por poquito que nos parezca, lo que tenemos. Y el milagro va a estar ahí si es lo que el Señor quiere. Así que qué lindo es saber que podemos confiar y esperar definitivamente en la voluntad de Dios. Ahora, hay momentos en que inclusive solamente lo que el Señor ve es una necesidad, simple necesidad, y está su voluntad, su deseo de hacer algo a favor de ellos. Y por eso el milagro que vamos a ver ahora es sumamente interesante. Yo les pido que busquen ahí ahora en el Evangelio de Lucas capítulo 7, por favor. Yo quiero que quede claro en nuestra mente que los milagros ocurren cuando el Señor quiere. Y dice ahí, comenzando en el versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio y se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, está hablando del muerto, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Mirando la historia que aparece ahí, la impresión que me da es que esta madre ni tan siquiera sabía que estaba cerca de Jesús. Dense cuenta, una madre viuda, bueno, sea viuda o no sea viuda, enterrar un hijo no es nada fácil. Pienso, o sabemos. Quiere decir que viuda a este joven, seguramente, definitivamente era el único sustento que esta señora tenía. Así que en su dolor, rodeado de gente, porque había una multitud allí siguiendo el féretro para ser enterrado el cadáver de su hijo. Quiere decir que en ese momento ni sabe seguramente por dónde está ni qué está pasando. Así que ella en ese momento, claro, no sabemos porque nadie sabe lo que está pasando en el corazón de esa señora. Pero lo cierto es que está en su dolor. No está buscando a Cristo para pedirle ayuda. De verdad, aparentemente ni sabe que Cristo está ahí. Pero ella no vio a Cristo, ¿pero qué pasó? Que Cristo sí la vio a ella. Y vio su dolor. Y sintió compasión en su dolor. Así que aquí el Señor no está respondiendo a un clamor de nadie, no está respondiendo a la fe de nadie. Está respondiendo a una terrible necesidad de dolor. Él vio ese dolor y quiso hacer algo
por resolver ese dolor de esa madre. Y fue e hizo nada más y nada menos que un milagro de una resurrección de alguien que ya estaba muerto. Y definitivamente el que no cree en los milagros, pues no puede creer esto, pero un milagro es esto. Un milagro es algo que no tiene explicación. Y este es un muerto, bien muerto, que está en la caja de muertos, que lo van a enterrar. Y el Señor, por misericordia y por amor a esa madre que sufre, va y habla con el muerto y el muerto le responde. Bueno, hablar con un muerto es fácil. Que el muerto le responda y está la cosa. Ahí estuvo el milagro. Él le habló al muerto, levántate, mijito, que y el muerto se levantó y dice que él lo entregó a su madre. Trajo consuelo, resolvió un terrible problema imposible de resolver. De estos casos sí que olvídese de ir a ningún médico ni a nadie. Imposible de resolver porque la muerte solamente Dios puede lidiar con la muerte. Y él lo hizo. Tuvo compasión. Por consiguiente, hermanos, nosotros, hijos de Dios, cristianos, tenemos que confiar y estar tranquilos de que ese Señor nos ama. Que antes de nosotros pedir nada, ya Él sabe que tenemos necesidad. Que Él conoce nuestra condición, conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente, conoce nuestro dolor. Conoce nuestras luchas, conoce nuestras contradicciones, nuestras dudas, nuestra falta de fe. Conoce nuestros pecados, nuestras mentiras, nuestras hipocresías. Pero en medio de todo eso que conoce todo de nosotros, Él nos ama, tiene compasión de nosotros y nosotros tenemos que estar confiados y tranquilos en esta realidad. La realidad de que tenemos a un Cristo compasivo, que si tuvo compasión de aquella mujer triste, también va a tener compasión de mis propias tristezas. Y efectivamente, para ver un milagro como ocurrió con los panes y los peces, en momentos determinados para poder ver la obra de Dios con milagros maravillosos, hay que salir de nuestra comodidad y hacer algo por Cristo. Amén. Y volviendo a este punto, no sé, ¿usted está interesado, alguno de nosotros está interesado en ver milagros de verdad? ¿Está interesado en ver milagros de verdad? Vamos a salir a hacer la obra del Señor. Vamos a salir a visitar. Vamos a compartir de Jesucristo. Vamos a visitar a algunos presos. Vamos a visitar a algunos enfermos en el nombre de Cristo. Porque les digo a usted que sentados en su casa, en nuestra casa, no vamos a ver absolutamente nada. Los que se quedaron en la casa no vieron lo de los peces y los panes. Hay que salir. Hay que hacer la obra. Y yo no sé de lo que está haciendo visitas por aquí, los hermanos que están saliendo a visitar. Pero le digo a ustedes en el nombre del Señor, que un pecador que se arrepiente y un alma transformada, eso se llama resurrección. Eso se llama un milagro. Un milagro, yo me quiero que alguien me diga aquí qué doctor, qué medicina puede cambiar a un hombre de raíz. Puede cambiar a un hombre, una mujer profundamente de adentro y hacia afuera. ¿Dónde está esa medicina? ¿Dónde está ese doctor, por favor? ¿Qué clínica atiende eso? ¿Dónde se compra eso? Eso es un milagro. Que haya un nuevo nacimiento de una persona de adentro hacia afuera, con nuevos deseos, con un nuevo corazón, con un nuevo espíritu. Hermano, eso es un milagro. Pero si usted quiere ver al Señor obrando con esos milagros, salga. Anímese, sea parte. Primer sábado del mes por la mañana aquí en la iglesia. Primero y tercer domingo, ¿no es así, hermanos? Por la tarde. Alístese. Dispóngase a ver milagros de Dios en estos tiempos en esta iglesia. Amén. Hacer la obra del Señor. Pero en este caso, este otro milagro, no se trata de eso. Se trata de confiar y estar tranquilos y en paz. Ponernos delante de ese Dios maravilloso y abrirle nuestro corazón y decirle, Señor, mira cómo estoy. Necesito tu paz, necesito tu presencia, necesito tu consuelo. Y créale que Dios le ama, Dios nos ama
y no vamos a pasar inadvertidos. Algo lindo va a hacer el Señor por nosotros. Pero tenemos que confiar en Él y esperar en su voluntad. Eso también es fe. Y es la carátula del boletín de este domingo, si usted se fija el gráfico de este domingo. Fe también es creerle a Dios y esperar en su voluntad y en su tiempo. Fe no es solamente que las cosas ocurran. Fe es que las cosas no ocurran y mantenernos tranquilos y confiados. Amén. De eso se trata. Ahora, saliendo un poco de los milagros, ya a modo de conclusión, ¿practicó el Señor eso de confiar en la voluntad de Dios 100% y esperar en su voluntad? Ahí puse 2 textos nada más, pero hay más. Lucas 22, 41. El momento terrible de que el Señor va a enfrentarse a la muerte. Y Él se apartó de ellos, está hablando de los discípulos, que por cierto se quedaron durmiendo, no pudieron estar ni tan siquiera una hora con Cristo orando. Así somos a veces nosotros. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, ¿están escuchando? Padres, ¿cómo? Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Hijo de Dios, pero nosotros no. No, tiene que ser mi voluntad, tiene que ser así, y así es, y así es, y así es, porque yo tengo fe, y ese va a ser, y ese va a ser tu voluntad, no sé, pero esto es lo que es, y ahí estoy. Pero el Señor no fue así. Juan 6:38 ya es una enseñanza de Cristo. Porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No, Señor, pero en esto no es tu voluntad, es mi voluntad porque tiene que sanarse, porque yo tengo que curarme, porque ese papel tiene que aparecer, porque esa puerta tiene que abrirse. Y no aprendemos de Cristo que fue capaz de creerle a Dios, de confiarle a Dios, de estar seguro del corazón de Dios, de la misericordia de Dios, de la sabiduría de Dios. Y que independientemente de lo que yo necesite o creo que es lo que más importante para mi vida, para mi familia, para mi futuro, para lo que sea, por encima de lo que yo creo, lo que yo piense, hay un Dios maravilloso en el cual yo puedo esperar y confiar y que Él no me va a dejar botado. Porque es todo corazón, es amor, es misericordia y por cierto, es mi papá también. A través de la sangre de Cristo es mi papá. Por consiguiente, confiado, tranquilo. Ahora, ¿habrá algún ejemplo en la Biblia, ya en el Nuevo Testamento, donde se ve evidencia de esto? Y hay un caso que quizás alguno de ustedes ya está pensando, hemos hablado de esto quizás otras veces, el apóstol Pablo. Y como dice 2 Corintios capítulo 12. Y es Pablo hablando de una experiencia difícil en su vida, ¿está bien? Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Sí que él entiende la razón. Ahora, un hombre maduro. Él sabe su carácter, sabe que él se le sube los humos. Yo soy Pablo. Estudié con Gamaliel, fariseo. Él sabía que para que los humos no se le subieran a la cabeza, algo el Señor iba a hacer con él. Así que, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, que dice, un aguijón en mi carne. Así que es en su carne, es físico. Definitivamente es una enfermedad, lo que ellos no sé. Si es en los pies, alguien dice que era en los ojos, que no podía ver bien, yo no sé. Hay algo en su carne que es un aguijón, dice, un mensajero de Satanás. Wow, eso está duro, ¿no? Que me abofetee, que me mantenga ahí tranquilito, humilde. Acuérdate que eres de carne y hueso y que tienes que depender de Dios. No te suban los humos a la cabeza.
Tienes que depender de Dios y para eso te mantengo ahí. Dice, para que no me enaltezca sobremanera. Así que está claro. Respecto a lo cual, como dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Yo me pregunto si el apóstol Pablo tenía fe o no tenía fe. El apóstol Pablo, que hizo milagros maravillosos, tenía fe. Pero pidió nada más que 3 veces. A las 3 veces el Espíritu Santo le reveló, estaba en su mente, de que el Señor la había contestado ya. ¿Y cuál fue la contesta del Señor? Y me ha dicho, versículo 9, ahí está, lo que el Señor le contestó. Bástate mi gracia. No hay sanidad contigo. El aguijón de la carne te lo dejo allí. Que te baste mi gracia. ¿Qué me está diciendo eso? Que el Señor sabía de que si él estaba sano y estaba súper bien, quizás no le iba a bastar la gracia del Señor. Que iba a pensar que él era la gran cosa, que él era el gran apóstol. Y el Señor le dijo, no, yo quiero que te baste nada más que mi gracia, por consiguiente el aguijón no te lo quito, ahí sigues enfermito, sigue aguantando y aguanta, mijo, porque no te cubro. Por tanto, ahora aquí viene un hombre maduro. No empezó a pelear con Dios. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué Bernabé tiene tan buena salud? Y yo, mira cómo estoy, que no puedo ni moverme. No. Por tanto, fíjense, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, no sé usted, pero yo veo ahí un milagro. El milagro no fue la sanidad. El milagro fue que en medio de su enfermedad este hombre esté glorificando a Dios y dando gracias a Dios por la contesta de Dios. Eso se llama un milagro. Porque realmente cuando no pedimos lo que se nos da, pues nos formamos la crisis. ¿No? Y Dios a mí no me escucha y a todo el mundo sí menos a mí. Y entonces entramos en una crisis espiritual. Si no somos maduros. Pero este hombre entendió la respuesta que fue no. No es fácil que nos digan que no. Pero además de eso tuvo la madurez espiritual de darse cuenta por qué era el asunto. Porque si alguien se conoce, nosotros somos nosotros mismos, ¿verdad que sí? Y cuando somos maduros espirituales tenemos que reconocer que por sobre todo lo que nosotros queremos, Dios tiene un plan con nuestra vida que es maravilloso. Y si para ese plan hay que sufrir, el Señor prefiere que suframos. Si para ese plan lo que sea, hay que esperar. Hay que esperar y esperar y esperar. Yo no sé, no sabemos. Pero la fe y la confianza es ese Dios no se ha olvidado de mí. Él está al tanto de mí. Termino con esta ilustración. Yo tendría, no sé, 9, 10 años. Siempre que seguía animales en mi casa, porque habíamos acabado de mudarnos a un nuevo pueblo, mi grande y lindo pueblo de Caibarín, y ahí no teníamos todavía nada. Y yo quiero un perrito, quiero algo. Y al fin apareció una perrita sarnosa, horrible. Tenía más pellejo solo que pelo. Horrible, pero era jovencita, era un popi, pero ya no tan chiquitico, sino medianita. Mochita. Y yo, a mi papá, papi, ¿qué tú crees? Mi papá se le ablandó el corazón y me dijo, está bien, mijo, vamos a quedarnos con la perra sarnosa. Bueno, la perra, él la curó, se curó, hermosísima perrita, cariñosa, inteligente, sabia. Bueno, mi primera perra. Y de pronto se desapareció el perro. Y en el pueblo chiquito todo se sabe. Y efectivamente dijeron, la perrita, la mochita tuya. No, ese pasó el perro de sanidad, le decían. El perro no, el carro de los animales y se lo llevó. Imagínate, no tenía collar, no tenía nada. Y desapareció la perra. Y gracias, Señor, por los abuelos. Benditos sean los abuelos que tienen tiempo para sus nietos. Amén. Amén, los abuelos que están aquí. Y dice mi abuelo, mi hijo, no te preocupes que ese perro, mocha va a aparecer. Nos montamos en un autobús, estamos hablando de ir a la capital de la provincia. Suena fácil, pero no era fácil.
Los que somos cubanos sabemos de qué estamos hablando. Salir de Caibarín para ir a la ciudad de Santa Clara, que es donde llevaban todos los perros de toda la provincia. Hasta allá fue mi abuelo conmigo a buscar a Mocha. A ver si Mocha estaba ahí. Hermanos, llegamos a la perrera. Eran unas jaulas. Claro, los niños ven las cosas más grandes, pero para mí eran jaulas del tamaño del templo este. Yo vi cientos de perros ahí. Hermanos, sin exagerar. De toda la provincia de Las Villas. Bueno, ahora hay más provincias, pero en aquella época había 6 provincias en mi país. Y yo dije, ay, mi madre. Si está Mocha aquí, ¿cómo vamos a encontrar? Miren, muchachos, nada más que hice eso, vamos así. Por encima de todos los perros, perros grandes, y Mocha era así. Saltando literalmente por encima, porque habían tantos perros ahí, de los demás perros, saltando. Abuelo, mira quién está allí, Mocha. Y la perrita, el pedacito de Mocho, porque era Mocha porque tenía el pelo, y no le daba. Y ahí. ¿Saben a dónde voy con la ilustración, verdad? Nuestro Dios, de donde quiera que estemos, bajo cualquier circunstancia, bajo la peor condición, de donde estemos, Él nos va a distinguir. Él sabe que somos sus hijos. Él sabe que un día pusimos la fe en Jesucristo. Él sabe que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpió de todo pecado. De donde estemos, el Señor nos oye. El Señor nos ve. El Señor nos ama. Tiene compasión de nosotros. Por consiguiente, hermanos, no es justo. No es justo delante de Dios que andemos preocupados, que andemos abajo por el problema, porque estoy enfermo, porque mi mujer, porque el otro. Hay un Dios que en su voluntad hace milagros. Vio a aquella multitud, les dio comida a todos. Vio a aquel muerto y tuvo misericordia y resucitó a un muerto. Vio a toda aquella gente y a todos los enfermos los curó. Y nosotros no somos menos que ninguno de ellos. A los ojos poderosos, maravillosos y gloriosos de nuestro Dios. ¿Usted le cree a Dios, hermano? ¿Usted cree que Dios puede hacer grandes milagros? Créale. Espere en Él. No se desespere. Dios le ama tal y como es usted. Él mira su corazón, mira su necesidad. Y algo lindo va a ser. Pero más que lindo, algo grande. Algo milagroso. Algo que ninguna religión, ningún gobierno, ningún dinero nos puede dar. Padre Santo, Señor, te amamos y reconocemos